¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a ver el siguiente caso. Ya, en este caso habíamos abordado el tema de la figura de la transmisión y la oponibilidad, ¿no? Las distintas formas de oponibilidad que encontramos dentro del ordenamiento jurídico y específicamente dos que son centrales, ¿no? La oponibilidad sustentada en la inscripción registral, o sea, ambas son sustentadas en la inscripción registral, pero no, una está referida a oponer lo que se inscribió con anterioridad, ¿no? La inscripción o, mejor dicho, la inoponibilidad de lo no inscrito, ¿no? Si yo no inscribo, no puedo poner un derecho. Y la otra es referida a la fe pública registral, ¿no? En los casos de adquisición a non domino, ¿no? Una persona puede conservar o puede mantener su derecho, pese a que la persona que le había otorgado ese derecho lo adquirió de un título que posteriormente es declarado nulo, ¿no? Entonces, con lo cual habíamos desarrollado algunos de los alcances referidos a la fe pública registral, ¿ya? Entonces, para esta clase, ¿no? Vimos finalmente lo que correspondía específicamente a la oponibilidad de lo no inscrito. Y para ello habíamos analizado, pues, un caso, ¿no? El caso que tenemos referido al séptimo pleno casatorio, ¿ya? Que enfrente el tema de la oponibilidad de la propiedad inscrita, ¿no? O, perdón, la propiedad no inscrita frente al embargo inscrito, ¿no? Acá la cuestión siempre era cuál tiene pues mayor oponibilidad o cuál se debe preferir en caso de conflictos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este caso sí tiene algunas cuestiones de orden temporal que hay que tener presente, ¿ya? Primero, tenemos que Gloria Hermida, en representación de Miriam Ibón, ¿ya? Interpone pues demanda de tercería propia, ¿ya? Contra Jesús Stertambini y Desarrollo Siglo XXI. ¿Ya? Esto ya lo habíamos comentado un poco en clase, de cuáles son los alcances de la demanda de tercería de propiedad. Y en este caso, ¿no? Vamos a tener que Gloria, ya, la señora Gloria, interpone demanda contra Jesús Tambini, ya, y contra Desarrollos Siglo XXI. ¿Ya? Entonces, en el tema de la tercería de propiedad, hay que tener en cuenta que involucra un proceso adicional, ¿no? En el proceso de tercería de propiedad hay dos personas que están en litigio, ¿no? En este caso, ¿no? Jesús y Desarrollo Siglo XXI, y frente a eso otra persona viene y dice, oye, ese bien sobre el cual están ejecutando una garantía, ¿no? O sobre el cual están trabando una medida cautelar, ¿no? Como es en este caso, me pertenece, ¿ya? Entonces, ella reclama, ¿no? Tener la propiedad sobre ese bien y no la persona, en este caso, que sería Desarrollo Siglo XXI, ¿no? Quien sería la demandada, ¿ya? Entonces, en un proceso de tercería de propiedad, recordemos que se interpone contra el demandante y el demandado de otro proceso en el cual se está ejecutando una medida, una garantía, perdón, o una medida cautelar. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en consideración, ¿no? Y se fundamenta finalmente, pues, en la propiedad de quien reclama tener, pues, este derecho, ¿ya? Y acá tenemos alguna definición de los alcances de la tercería de propiedad, ¿ya? Vamos a tener que la tercería se entiende con el demandante y el demandado, ¿no? Y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución, ¿no? La ejecución de una garantía o el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes, ¿no? Este es otro tipo de tercería de derecho preferente, ya esta no vemos en el tema de derechos reales, ¿no? Esto se ve más en el tema de obligaciones. Ya, sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales cuando el derecho del tercerista se encuentre inscrito con anterioridad a dicha afectación. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la regla general en materia de tercería. Lo que nos interesa a nosotros es este caso, ¿no? O este escenario, ¿no? Que la propiedad de bienes afectados judicialmente por medida cautelar, ¿no? En este caso era un embargo en forma de inscripción, ¿no? O sea, es decir, se afecta un inmueble, ¿no? Se condiciona un inmueble para que posteriormente, cuando hay una sentencia firme, ese bien pueda responder por las deudas que se generen en dicho proceso, ¿no? Entonces busca garantizar el cumplimiento de una medida cautelar, perdón, de una medida judicial, ¿no? Ya una sentencia posteriormente. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en consideración para estos efectos, ¿ya?
En este caso, la tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien, ¿no? Entonces, tienes bastante tiempo, ¿no? Desde que se inicia el proceso hasta que se puede reclamar el derecho sobre ese bien, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en consideración sobre la tercería propia, ¿ya? ¿Cuáles son los fundamentos de la demanda? ¿Qué es lo que dice la señora demandante, en este caso, la señora Gloria, ¿no? Gloria representada por por Miriam Ibo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se dice en este caso? ¿Ya? Señala que con fecha del 26 de mayo del 2004, ¿ya? Vamos a anotarlo por acá, ¿ya? 26 de mayo, ¿ya? Del 2004, suscribió con la demandada Desarrollo Siglo XXI una minuta de compraventa por la que adquirió el departamento y el estacionamiento, ¿ya? Entonces, acá, minuta de compraventa, ¿ya? Entonces, ya un poco habíamos visto los alcances de una minuta, de una escritura pública, de un documento privado, ¿ya? Y de una inscripción registral, ¿ya? Digamos que hay distintos grados o niveles de protección dependiendo de qué tanta formalidad se siga en este tipo de actos, ¿no? Entonces, digamos que la minuta de compraventa es un documento formal, pero que todavía tiene pues una protección inicial, ¿no? Y que habíamos visto que era un documento autorizado, ¿no? Contiene la compraventa dirigido al notario para que se eleve escritura pública, ¿no? Y que es firmado por un abogado, ¿no? Entonces vamos a tener que la minuta en sí no es un documento notarial aún, ¿ya? Pero sí está dirigido al notario, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos, tiene cierta protección inicial, ¿ya? Entonces, señala, ¿no? Que los bienes, ¿no? Que se encontraban inscritos y que, bueno, finalmente Desarrollo Siglo XXI le había vendido, en este caso, a la demandante, la señora Gloria. ¿Ya? Entonces, tenemos esta minuta como primer punto o como un punto de partida. ¿Ya? Agrega que como su representada reside en Italia, la compraventa fue elevada a escritura pública recién el 12 de octubre del 2011. ¿Ya? Entonces, 12 de octubre, ¿ya? De 2011 se eleva a escritura pública. ¿Ya? Ya mediante aclaración de ratificación, ya eso es instrumentos complementarios, ¿no? Ya, entonces lo importante es que el 12 de octubre se lee escritura pública, ya, como ven pasan varios años, ya, pasan unos 7 años más o menos, poquito más, ya, entonces finalmente a nivel de la inscripción registral recién opera pues el 3 de mayo, ya, de 2012. Entonces, lo primero que tenemos que acá que rescatar, ¿ya? Inscripción registral, vamos a ponerle, ¿ya? Ya que esto va en registros públicos, esto, o sea, esto en la notaría, ¿no? Esto en registros públicos y esto documento de particulares, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se firma un contrato, no necesariamente el día siguiente ya es inscrito en registros públicos, ¿ya? Entonces, hay que tener en consideración que pueden ocurrir diversas circunstancias que finalmente conlleva de que la inscripción registral pase luego de muchos años de haber suscrito el contrato. Acá, ¿cuál es el tema y cuál es la pregunta central que debemos tener bastante clara? Y la respuesta, obviamente, también. ¿En qué momento? ¿Ya? ¿En qué momento? ¿Ya? ¿Qué momento se transfiere, ya, la propiedad? ¿Ya? Entonces, para este caso, vamos a recurrir al artículo 949, ¿sí? Entonces, esta norma nos va a decir en qué momento es que adquiere una persona la propiedad sobre un bien inmueble, ¿no? Entonces, respondiendo a esta pregunta y sobre la base del 949, vamos a tener que la transferencia de la propiedad ocurre en este primer momento. Entonces, usted dirá, ¿y qué pasa en los momentos posteriores? Tiene una mayor protección. ¿Ya? Eso es lo que busca finalmente las formalidades, ¿no? No buscan convertir en propietario a alguien, sino dotarla de mayor protección. ¿Ya? Entonces,
aquí vienen pues las cuestiones que son materias de controversia, ¿ya? Añade que con posterioridad a dicha venta, la codemandada, en este caso Jesús Tambini, interpuso pues una demanda de indemnización contra Desarrollo Siglo XXI. Ya en dicho proceso, mediante resolución número 2 del 22, ya vamos a ponerlo acá también, ya del 22 de diciembre del 2011, ya vamos a poner acá, y a ver, acá todavía queda un poco de, vamos a poner acá mejor, ¿no? El 22, ya, de diciembre del 2011, se traba la medida cautelar de amparo, ¿ya? Es decir, o mejor dicho, ¿no? El juez expide ya la medida cautelar. Y que finalmente, ¿no? El título se presenta para su inscripción el 10 de febrero del 2011, de 2012, perdón, ¿ya? 10 de febrero, ¿ya? Del 2000, ay Dios, tengo que comprar un puntero, pues, ¿ya? Inscripción, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el momento que se produce la inscripción registro. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, ya que la inscripción o el título finalmente tiene sus efectos para la inscripción desde el 10 de febrero, ¿ya? Y vamos a tener acá que la inscripción registral de la compraventa se realiza el 3 de mayo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que la inscripción de la medida cautelar es anterior a la transferencia o la inscripción de la transferencia, ¿ya? Entonces, esto desencadena una cuestión adicional. ¿Qué título finalmente voy a preferir? ¿No? ¿O cuál derecho voy a preferir? ¿No? ¿Cuál, ya, derecho voy a preferir? Ya, eso es pues la cuestión que es materia de discusión. Voy a preferir la compraventa, por tanto, el derecho de propiedad que se inscribió con posterioridad a la medida cautelar, o voy a preferir la medida cautelar que se inscribió con anterioridad a la transferencia de la propiedad. ¿Ya? Entonces, en esto, bueno, finalmente pues es lo que gira la discusión. ¿Ya? A nivel de la contestación de la demandada señala o contesta la demanda señalando que la minuta del 26 de mayo del 2004 no ha sido pues certificada por un notario público y no es un documento de fecha cierta, ¿no? Entonces, un poco desacreditando lo que la señora ha presentado pues como medio para sustentar su derecho de propiedad, ¿no? Entonces, ahí va un poco la línea, ¿no? Ya, en primera instancia, lo que se señala es que se declara fundada la demanda, señalando pues que la escritura pública del 26 de octubre es un documento público y por ende fecha cierta. ¿Ya? Entonces, acá lo que hay que tener en consideración es que el peso de la adquisición de la propiedad, por más de que ocurrió el 26 de mayo, ya un momento en el cual adquiere la propiedad y la compradora, en este caso la demanda de la señora Gloria, para la judicatura, finalmente lo que va a tener peso es la inscripción registral, ¿no? Entonces se va a tener como válida la transferencia, ¿ya? O al menos como probada la transferencia, porque la transferencia ocurre con anterioridad, pero se prueba finalmente desde la escritura pública, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Sobre la base, ¿no? En principio de la carga probatoria, quien alega algo va a tener que sustentarla y probarlo, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo decir que compré un bien si es que no tengo algún medio que me permita acreditar fehacientemente que se produjo esa compraventa, ¿no? Entonces, para efectos legales y probatorios dentro del proceso judicial, lo que se va a tomar como cierta es la escritura pública del 26 de octubre del 2011, ¿no? Entonces, señala, ¿no? Que en tal sentido resulta evidente que al momento de ejecutarse la medida cautelar, ¿no? Recordemos en estas fechas, ¿no? El 22 de diciembre del 2011 y el 10 de febrero del 2012, ¿ya? Los inmuebles o materias no sublitis, perdón, no eran propiedad de la deudora demandada, Desarrollo del 21, sino de la demandante Miriam Hermida, ¿no? Entonces acá finalmente pues se le da la razón a la señora. Sin embargo,
ya, perdón, a nivel de segunda instancia también se le da la razón, ¿no? Y le dice a la señora que se ordena, ¿no? En este caso, el levantamiento de la medida cautelar, ya señalando que según la interpretación del artículo 949 del Código Civil, la transferencia de la propiedad en nuestro sistema opera extrarregistralmente, ¿no? Es decir, con la sola creación de la relación jurídica, ¿no? La relación obligatoria. Ya, además acredita que se encuentra en posesión y es anterior, ¿no? Al embargo, con lo cual no resultaría pues de amparo la medida cautelar, ¿no? Sin embargo, hay un tema pues interesante que es donde surge finalmente pues la discusión que nos lleva a este pleno casatorio, ¿no? Que es si podemos aplicar las reglas para este caso del 2016, ¿no? Y acá tenemos pues lo que nos dice el 2016, ¿no? Señala que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos reales, bueno, los derechos que otorga el registro, ¿no? Entonces, si seguimos esta regla del 2016, tendríamos que el embargo, ya, que es anterior, ya, que es anterior a la inscripción de la propiedad debería ser preferido frente a la propiedad no inscrita, ¿no? La propiedad no inscrita o inscrita con posterioridad, ¿no? Ya no inscrita. ¿Por qué? Porque el 2016 nos dice que la prioridad en el tiempo o la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro, ¿no? Entonces, si yo inscribo primero un derecho, ¿ya? Entonces, o en este caso, ¿no? Una medida cautelar, debería pues preferirse frente al derecho de propiedad que no se inscribió, ¿no? Entonces, en aplicación de esta regla, es donde surge pues la discusión finalmente en este pleno casatorio, ¿no? ¿Qué reglas voy a aplicar? ¿Las reglas registrales o las reglas de derecho sustantivo, ¿no? O las reglas no registrales en todo caso, ¿no? Entonces, en torno a ello, pues es que gira la discusión de este caso, ¿ya? Entonces, la primera cuestión que hay que tener en consideración es primero qué tipo de derecho o se otorga algún tipo de derecho la medida cautelar de embargo, ¿no? Y ahí es donde viene la primera pregunta con trampa, ¿no? Porque en verdad, pues la medida cautelar en sí no te otorga un derecho, ¿no? No te otorga un derecho a nivel sustantivo, sino que garantiza el cumplimiento de una medida, de una sentencia, ¿no? Entonces, la medida cautelar, ¿no? Lo que constituye es un mecanismo de aseguramiento del cumplimiento de una sentencia, de una posterior sentencia dentro de un proceso judicial, ¿no? Entonces, con lo cual no sería pues ni un derecho real ni un derecho personal, ¿ya? Es debatible, sin duda es debatible, si una cuestión pues materia de controversia justamente este pleno, pero personalmente considero que esa es una aproximación más adecuada de lo que implica la naturaleza jurídica de la medida cautelar, ¿no? Entonces, con lo cual tendríamos pues descartada esta primera opción, ¿no? Del el 2016, pero eso nos lleva probablemente a una discusión de este segundo párrafo del artículo 22, ya que no se trataría de un derecho real ni un derecho personal, entonces estaríamos pues frente a derechos de distinta naturaleza, ¿no? Con lo cual tendríamos que aplicar las reglas del derecho común. Sin embargo, pues lo que tenemos acá como inconveniente es que el Código Civil no nos dice, ¿no? Qué son las disposiciones de derecho común, ¿no? Y el Pleno Casatorio tampoco nos da muchas luces, ¿no? Sobre qué se trata o cuál es el alcance de esas disposiciones de derecho común, ¿no? Con lo cual, un poco se tiene que recurrir a la interpretación en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver finalmente cómo resolvió y les cuento un poco de qué va esa norma pues de derechos del derecho común, ¿no? A ver, de acuerdo a lo ya expuesto, ya esto señala la Corte Suprema dentro de este pleno casatorio, cuando la segunda parte, ¿no? El artículo 2022 del Código Civil se refiere al derecho común, expresa pues una voluntad objetiva y explicitada del legislador civil por no adoptar un criterio registra, ¿ya? Entonces, esto
bastante valioso, ¿ya? Porque esto nos ayuda mucho a delimitar cuáles son los alcances de las materias en discusión, ¿no? Entonces, si hay un conflicto entre un derecho real y un derecho que no tiene la condición de real, vamos a recurrir a este segundo párrafo, ¿no? Y que nos dice que para resolver el conflicto de derecho en materia de los procesos de tercería de propiedad sobre bienes inmuebles registrados, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir desde ya, en este caso, la Corte Suprema con ese pronunciamiento, es que no vamos a aplicar las normas del 2022, ¿no? No vamos a aplicar ninguna de las normas del 2022 para resolver los casos de tercería de propiedad. ¿Ya? Y señala que una interpretación sistemática de las normas que regulan los conflictos de derechos en nuestro Código Civil demuestra que cuando el legislador ha preferido un criterio sustentado en la inscripción registral, ha expresado esta preferencia de forma diáfana e indubita. Entonces, un poco la legalidad de este tipo de soluciones, ¿no? Si el legislador quiere preferir la inscripción registral, te lo va a señalar pues de manera expresa, ¿no? En cambio, ¿no? El texto empleado por el legislador en la segunda parte del 2022 no refleja pues en modo alguna una opción registral clara, ¿no? Lo que hace concluir que en realidad el legislador ha optado por un criterio distinto, no sustentado en el registro, ¿no? Y volvemos brevemente, ¿no? Es claro, ¿no? Que el primer párrafo del 2022 hace expresa mención a una regla registral o una oponibilidad sustentada en la inscripción registral, pero en el segundo párrafo nos dice que se aplica otras disposiciones, ¿no? Lo llama derecho común, pero acá lo importante es que más allá de que es el derecho común, es importante saber que no es el derecho registral, ¿ya? Entonces, con lo cual no estaría sustentada en este tipo de disposiciones, ¿ya? Como también se expuso, ¿no? En los considerandos de esta resolución casatoria, el problema de fondo en los procesos de tercería se refiere a la dilucidación de un conflicto de derechos, no a otra clase de problema, motivo por el cual la norma aplicable es la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil. Y acá es donde viene la segunda cuestión, ¿ya? Como les había notado, particularmente, la medida cautelar no tendría una naturaleza de un derecho, sino que buscaría asegurar el cumplimiento de una resolución, de una sentencia, ¿ya? Sin embargo, para criterio de la Corte Suprema, sí constituiría un derecho, ¿ya? Entonces, ese derecho, al ser un conflicto entre una propiedad y el derecho que te otorga la medida cautelar que sería de distinta naturaleza, o sea, ni siquiera es necesario precisarlo, basta con que saber que no es un derecho real, entonces tendríamos que recurrir a este segundo párrafo, ¿ya? Entonces, por un lado tienen la posición ahí que estoy sustentando, ¿no? Que les digo, y de otro lado tienen la posición de la Corte Suprema, ¿no? Considerar que la medida cautelar implica un derecho, ¿ya? Entonces, tendríamos que aplicar las reglas del derecho no inscrito, ¿ya? O finalmente las reglas distintas, ¿no? De la institución registral, ¿ya? Resulta que la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil consagra una política legislativa que prefiere la aplicación de un criterio no registral, ¿ya? Cosa que no puede ser obviada, ya por este Supremo Tribunal y la adecuada interpretación de la ley y no el criterio personal de la judicatura es la que el juez debe aplicar en estos casos para resolver el caso concreto. ¿Ya? Entonces, acá ya nos va soltando pues algunas consecuencias importantes, ¿no? Por lo tanto, cabe amparar, ¿ya? Ninguno de los argumentos, perdón, no cabe amparar ninguno de los argumentos expuestos por la parte recurrente en su recurso de casación al no ser pertinentes no las normas que invocan, ni tampoco plantear una interpretación adecuada para la segunda parte del artículo 2022, ¿no? Entonces, en este caso, ya vamos a tener que la Corte Suprema, a ver, concluye algunas cosas, ¿no? Primero, que la medida cautelar te otorga un derecho, ¿no? Un derecho que entra en colisión con el derecho de propiedad, ¿ya? Entonces, en tanto que se tratan de derechos de distinta naturaleza, entonces tendríamos que aplicar el segundo párrafo del artículo 2022, ¿no? Pero la gran omisión, digamos, que tiene finalmente la Corte Suprema en esta sentencia, es que nos dice con claridad cuáles son esas reglas
ni tampoco qué debemos entender por derecho común, ¿no? Entonces, lo que sí queda en el aire, ¿no? En esta interpretación que plantea la, la Corte Suprema es, primero, ¿no? O sea, cómo es que se considera un derecho a la medida cautelar y lo otro, qué tipo de derecho es el que ya se está otorgando, ¿no? O sea, concretamente un derecho patrimonial, ¿no? Un derecho personal, un derecho real, ¿no? Entonces, con lo cual quedaría nada más derecho obligacional, ¿no? Pero no lo precisa del todo, ¿ya? Y segundo, que nos dice que se aplica el segundo párrafo del 2022, ¿no? ¿Ya? Segundo párrafo, vamos a poner acá, segundo párrafo. Pero no nos dice qué implicancias tiene esa expresión de derecho común, ¿ya? Entonces, esos van a ser pues los grandes vacíos en esta materia de interpretación de los alcances del 2022 y de los derechos reales, ¿ya? Ahora, desde mi punto de vista, sí considero, por un lado, ¿no? Que la norma del 2022, ya, perdón, que la medida cautelar en sí no otorga un derecho, sino que busca garantizar el cumplimiento de una medida, por lo cual tiene nada más, pues, consecuencias dentro del mundo, eh, el mundo de la judicatura, finalmente, pues, del cumplimiento de una sentencia, ¿no? Es un instrumento, una herramienta procesal nada más, ya no constituye derechos en sí, con lo cual no sería aplicación del 2022 de ninguna manera, ¿no? Simplemente aplicarías las normas de carácter procesal vinculadas a la tercería propia, ¿no? Y específicamente, pues, aplicarías el fundamento en sí, ¿no? Que te dice que solo puede fundarse en la propiedad de bienes afectados judicialmente, ¿no? Entonces la persona aquí alega, ¿no? Alega tener un derecho, como en este caso, específicamente la señora ya había adquirido un bien, ¿no? Mucho antes del proceso judicial, entonces podría sustentar ya su derecho de propiedad y por lo tanto puedes reclamar a través de este proceso de tercería propia, ¿no? No habría necesidad de recurrir a las normas de carácter sustantivas que están contempladas en el 2022, ¿ya? Entonces, no cabría la aplicación. Simplemente con el hecho de ser propietaria, que la propiedad se adquiere fuera del registro y que pueda acreditar que efectivamente tiene esa propiedad con anterioridad a la medida cautelar, ¿ya? Entonces con eso puede sustentar su tercería propia. ¿Ya? Bastaría nada más con eso. No es necesario recurrir al segundo párrafo del 2022. ¿Ya? Sin perjuicio de ello, hay que precisar, ¿no? En qué consiste ese artículo o ese segundo párrafo del 2022. Y acá es donde necesitamos un poco de contexto. Hay que tener en consideración que las normas registrales del Código Civil fueron incorporadas de manera posterior a la primera versión del Código Civil, ¿no? Entonces, con lo cual, cuando el Código Civil en el segundo párrafo, ¿no? Refiere a las normas del derecho común, se refiere a las normas de derecho sustantivo, ¿no? Que también establecen reglas de oponibilidad, ¿ya? Ahora, el Código Civil no los recoge de manera expresa en un artículo, oye, así se oponen los derechos, sino que a lo largo del articulado del Código Civil contempla distintas reglas no registrales de oponibilidad. Por ejemplo, tenemos algunas reglas en el 1135 y en el 1136, ¿no? Cuando te establece que, por ejemplo, yo puedo poner un derecho a otra persona que también se le ha transferido ese bien, en caso, o bueno, ese derecho de propiedad sobre ese bien, en caso yo, a mí, o en el caso yo haya recibido pues con anterioridad la posesión del bien, ¿no? Entonces, quien se le transfiere primero la posesión, entonces puede oponer su derecho. Otra de las reglas es la antigüedad del título, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un título de propiedad acreditado, ¿no? Que es anterior al de aquel que busca oponer su derecho, entonces también se debe prevalecer esa tutela, ¿no? Entonces vamos a tener que las reglas de oponibilidad fuera del registro
tienen una lógica similar a la registral. No es que sea una regla totalmente distinta, solamente que se prefiere de manera general la entrega de la posesión, ¿no? Quien tiene la posesión antes se le protege, o quien logra acreditar que tiene un título anterior más antiguo, también se le va a preferir, ¿no? Entonces, son reglas del derecho común que se apartan un poco, pero, digamos, tienen la misma lógica, ¿no? Detrás de las instituciones registrales, pero justamente ese ámbito es al que hace referencia estas disposiciones de derecho común, ¿ya? Entonces, eso para poder tener los alcances de la interpretación de este segundo párrafo y que, bueno, a criterio de la Corte Suprema sería aplicación para este caso, pero como les digo, particularmente no sería necesario porque bastaría con la aplicación de las normas de propiedad y la regla del 949 de transferencia de la propiedad, ¿no? Entonces, con que tú acredites que adquiriste con anterioridad es suficiente porque la regla de adquisición se sustenta en la sola obligación, ¿ya? Ahí como vimos en el 949, ¿ya? Entonces, esas serían un poco los alcances de este caso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Para analizar otro caso y que, bueno, permite complementar lo que ya hemos desarrollado, pues, en clase, ¿ya? Bueno, eso sería todo por este caso y bueno, vamos a ir analizando los siguientes. Listo.